Buenos días, queridos amigos. Hoy os quiero hablar de los animales, de su relación con nosotros. Una relación de un amor tal que casi siempre llevan nuestras cargas y sufren en nuestro lugar. Entonces voy a explicar un poco eso. A nivel sistémico, sabemos que los sistemas más nuevos tienen prioridad sobre los sistemas más antiguos. Los animales existieron antes que los seres humanos. Quiere decir que el sistema animal es más antiguo que el sistema humano. Significa que la prioridad la tiene el sistema humano. Y los sistemas anteriores están al servicio del sistema humano. Eso implica que el ser humano tenga respeto hacia los animales, que son más antiguos que él. Y eso es un poco la condición para que el sistema humano esté al servicio del sistema, no, que el sistema animal esté al servicio del sistema humano. Entonces, realmente vemos que las mascotas, los animales que tienen dueño humano, en su destino está estar al servicio de su dueño. Y estar al servicio de su dueño significa lo siguiente. El animal, por definición, es presente. Vive todo en el presente y únicamente en el presente. Está en el asentimiento total. Menos, en las especies más desarrolladas, en los mamíferos, podemos ver que hay momentos de rebeldía, momentos de rechazo de la vida como es, frente a la muerte de un ser querido, a la muerte de una cría, a la muerte de una cría que ve a su madre, sobre todo a su madre muerta. En esos momentos, los animales dejan de seguir el presente y su entrega al destino. Es importante ver eso. Quiere decir que el sufrimiento frente a la muerte, el duelo no hecho, viene de antes del ser humano. El animal también lo sufre. Incluso no solamente ahora que me acuerdo, no solamente en los mamíferos. Los pájaros, los patos, hay una relación de pareja muy importante. Y cuando la pareja muere, el otro, el que se queda solo, entra como en depresión. Pierde la alegría de vivir, pierde la conexión con el presente. Bien. Entonces, los animales tienen su sistema animal, su dinámica animal. También siguen las fuerzas del amor, el respeto en la jerarquía, la pertenencia de todos y el equilibrio entre dar y recibir. Son muy sensibles al equilibrio entre dar y recibir, muy sensibles. Y podemos ver que algún animal, por ejemplo, agresivo, está vengando un ancestro suyo que fuera maltratado por la vida o por los humanos. Entonces, los animales tienen su propia sistémica también. Pero están totalmente al servicio de los humanos. Entonces, su papel con los humanos es hacerse cargo de lo que más impide al ser humano estar presente. Puede ser una emoción que impide al ser humano ser presente.
lo va a llevar el animal. Puede ser una enfermedad, un dolor, lo va a llevar el animal. Puede ser un sentimiento de culpa o algo así, lo va a llevar el animal y lo va a manifestar a través de algo. Una vez, por ejemplo, que habíamos constelado esto, era muchas pulgas para ese pobre animal. Y lo que llevaba era la vergüenza de un ancestro del dueño. La vergüenza provoca picor. Y entonces el animalito, el pobre, pues estaba lleno de pulgas para vivir esa vergüenza. Entonces el animal va a llevar para el ser humano lo que impide que el ser humano esté presente. Pero claro, no lo resuelve, solo libera al ser humano. Y lo va a llevar incluso hasta la muerte. Pero si el animalito muere de lo que lleva, o la mascota lleva del ser humano, no se resuelve. El ser humano lo vuelve a tomar, lo vuelve a vivir. Y por eso a menudo pues, veremos que el dueño de una mascota, si se muere la mascota, pues necesita comprar otra, para que esa otra mascota siga llevando lo que pesa tanto sobre el vivo. Entonces aquí, ¿qué es necesario? Pues constelar la mascota, lo que lleva y el dueño. Y entonces veremos cómo el síntoma de la mascota vuelve al dueño. Y en ese momento el dueño puede sanarlo, puede ver lo que hay detrás, puede asumir una emoción, puede devolver a su ancestro algo, honrar a un ancestro que sentía lo que fuera. Y en ese momento, en cuanto se constela ese síntoma, el síntoma desaparece. Y la mascotita vuelve a ser puramente animal, vuelve a disfrutar de ser animal. Mientras que hasta ahora, pues, no se permitía disfrutar de ser ella misma. Sufría por amor al humano, sufría el síntoma que había cogido del humano. Entonces, por amor a nuestras mascotas, necesitamos constelarlas para que vuelvan a ser solamente mascotas y que liberemos nuestra vida, nuestra familia del síntoma que había quedado pendiente. Una cosa que podemos ver, los niños desean tanto una mascota. Cuando un niño desea una mascota, quiere decir que hay un excluido en el sistema familiar que ellos sienten. Y la mascota va a representar ese excluido. Entonces, por un lado, libera a esos niños de vivir un trastorno, un síntoma por el excluido, pero aman al excluido a través de la mascotita. Muy a menudo, la mascota va a representar un aborto, un hermanito desconocido de los pequeños, de las criaturas, ¿no?, que quieren una mascota. Y por eso aman tanto a su animalito. No se pueden separar. Y allí es cuando, como padres, tenemos ese papel de constelar la mascota que adora a nuestros niños, el mutuo, ¿no? Para que cada uno vuelva a su vida, que la mascota vuelva a ser mascotita animal y que el excluido representado por el animal que pesa sobre el niño pueda ser liberado y que el niño ya no tenga el peso de ese excluido sobre su vida. ¿Vale? Bueno, pues creo que he dicho lo esencial y lo que deseo es que disfrutes mucho de vuestra mascota
y que le ayudéis a ser mascota y a disfrutar de su vida animal. Está tan al servicio de los humanos que se merece su constelación. Que lo disfrutéis.